Dicen que dentro de cada uno de nosotros habita una sombra, una parte que callamos, que escondemos, que tememos mostrar incluso ante nosotros mismos. Pero lo que no enfrentamos no desaparece, permanece ahí, observando desde la oscuridad, esperando el momento en que bajemos la guardia. Este viaje no trata de vencer la sombra, sino de comprenderla, porque solo cuando reconocemos nuestra oscuridad, empezamos a vislumbrar la verdadera luz interior. Bienvenido a La Sombra, una reflexión inspirada en las ideas de Carl Jung, adaptada a un lenguaje que todos podamos sentir y comprender. Capítulo 1. El rostro oculto del alma. Todos llevamos dentro una parte de nosotros que rara vez dejamos salir. Es ese conjunto de pensamientos, impulsos y emociones que hemos aprendido a negar, porque no encajan con la imagen que queremos mostrar al mundo. Desde niños aprendemos que hay cosas que se aplauden y otras que se castigan. Poco a poco, escondemos lo que creemos inaceptable. Y así, sin darnos cuenta, vamos construyendo una sombra. La sombra no es un monstruo externo, sino la suma de todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Son los miedos que disfrazamos de valentía, las inseguridades que ocultamos tras el orgullo, los deseos que negamos por miedo a ser juzgados. Cada vez que decimos, yo nunca haría eso, la sombra sonríe en silencio. La sombra vive en los rincones donde no queremos mirar. Se manifiesta en nuestras reacciones más inesperadas, en ese momento en que perdemos el control, en la envidia que sentimos sin admitirlo, en la crítica que hacemos para no ver lo mismo en nosotros. Pero lo más curioso es que, aunque tratemos de ocultarla, la sombra nunca deja de actuar. Se filtra en nuestros sueños, en nuestros errores, en nuestras relaciones. Nos habla constantemente, aunque la voz venga disfrazada de casualidad o destino. Negarla no la hace desaparecer, la hace más fuerte. Capítulo 2. El precio de negarla. Cuando negamos una parte de nosotros mismos, algo se rompe en silencio. No lo notamos al principio, pero con el tiempo, esa ruptura empieza a manifestarse en todo lo que hacemos. La sombra no desaparece porque la ignoremos, simplemente encuentra otros caminos para hacerse presente. Fingimos que todo está bien, pero por dentro sentimos un vacío difícil de nombrar. Y es que cuando ocultamos una emoción, no la eliminamos, la almacenamos, como si llenáramos lentamente un cuarto oscuro con cosas que no queremos ver. Tarde o temprano ese cuarto se desborda. Negar la sombra es como negar una parte de nuestra humanidad. Es negarnos la posibilidad de ser completos. Porque no solo rechazamos lo que consideramos malo, también apartamos cualidades valiosas que asociamos, sin darnos cuenta, con el error o la culpa. Cuando alguien reprime su enojo, también reprime su capacidad de poner límites. Cuando alguien reprime su tristeza, también pierde la profundidad de su empatía. Cuando alguien reprime su deseo, también bloquea su energía vital. Todo lo que rechazamos se convierte en una prisión invisible. Y esa prisión se paga con síntomas: ansiedad, cansancio, apatía o una sensación constante de desconexión. Nos alejamos de nosotros mismos, creyendo que huimos del dolor, pero en realidad huimos de nuestra verdad. La falsedad es el precio de negar la sombra. Fingir que somos solo luz nos obliga a vivir una vida a medias.
una vida cuidadosamente editada donde mostramos solo lo que creemos aceptable. Y sin embargo, en la intimidad, sentimos que falta algo, porque la sombra contiene todo lo que no nos permitimos ser, y mientras más la negamos, más se proyecta afuera. La vemos en los demás, la señalamos, la criticamos, la tememos, pero lo que en realidad rechazamos es una parte de nosotros. Proyectamos en el mundo lo que no queremos ver en el espejo. Por eso a menudo las personas o situaciones que más nos irritan son las que más podrían revelarnos quiénes somos realmente. Cuanto más rechazamos una emoción, más fuerza cobra desde la sombra. Y cuanto más fingimos ser alguien que no somos, más lejos quedamos de nuestra esencia. No hay libertad en la negación, solo fragmentación interior. Negar la sombra es como vivir en una casa con habitaciones cerradas. Podemos mantener las luces encendidas en una parte, pero el resto permanece en penumbra, lleno de ecos, recuerdos y voces que reclaman ser escuchadas. En algún momento, esas voces se harán oír, a través de una crisis, de un error o de una emoción que ya no podemos contener. Y será entonces cuando la sombra salga a la superficie, no para castigarnos, sino para recordarnos que sigue siendo parte de nosotros. La sombra no busca destruirte, busca ser reconocida, y si la ignoras, se convertirá en tu destino. Solo cuando dejamos de huir y nos atrevemos a mirar lo que negamos, empieza la verdadera reconciliación. Porque el precio de negar la sombra no se paga con sufrimiento, sino con la pérdida de autenticidad. Y nada duele más que vivir lejos de uno mismo. Aceptar la sombra es empezar a sanar. Capítulo 3. El encuentro con la sombra. Llegar al encuentro con nuestra sombra no es un acto heroico ni un instante dramático. Es más bien un momento silencioso, a veces imperceptible, en el que nos damos cuenta de lo que hemos estado negando. Puede manifestarse como un pensamiento que nos incomoda, como una emoción que no esperábamos sentir o como un comportamiento que nos sorprende en plena conciencia. Ese es el primer contacto con la sombra, y aunque al principio sentimos resistencia, miedo o culpa, es un momento esencial. Ver nuestra sombra es mirar el espejo que no nos devuelve una sonrisa, sino un reflejo incómodo. Pero en esa incomodidad se esconde la semilla de la transformación. La sombra se manifiesta en nuestras relaciones. Aquellos conflictos que parecen surgir de los demás son a menudo proyecciones de aquello que hemos negado dentro de nosotros. Cuando criticamos, juzgamos o sentimos envidia, estamos viendo nuestra propia sombra en otro. Este encuentro también ocurre en la soledad. Cuando nos permitimos sentir tristeza, miedo o enojo sin justificación externa, comenzamos a descubrir los rincones que hemos escondido bajo capas de autoimagen y expectativas sociales. La sombra no siempre se presenta como algo temible. A veces aparece como un deseo oculto, un talento olvidado o una pasión que hemos ignorado por miedo al juicio. Reconocerla implica admitir que lo que hemos rechazado también forma parte de nuestra energía vital. El encuentro con la sombra es en esencia un acto de valentía, porque requiere mirar aquello que tememos, aquello que creíamos inaceptable y decir, esto también soy yo. No se trata de excusarse ni de justificar todo comportamiento, sino de observar, reconocer y aceptar que nuestra humanidad incluye luz y oscuridad. En la sombra encontramos lo que nos da miedo, pero también lo que nos da fuerza.
Aquello que ignoramos puede limitarnos, pero aquello que reconocemos puede transformarnos. Este proceso requiere paciencia. No es un encuentro que ocurra una sola vez, sino un diálogo constante entre lo consciente y lo oculto. Al principio la sombra puede resistirse, nos hace sentir incómodos, nos provoca miedo o culpa, y a veces nos empuja a huir. Pero si aprendemos a escucharla, descubrimos un mensaje profundo. Reconóceme, intégrame y crecerás. Con cada pequeño reconocimiento, cada instante de honestidad con uno mismo, la sombra deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un aliado silencioso. El encuentro con la sombra es el inicio del verdadero autoconocimiento, porque hasta que no vemos lo que hemos oculto, seguimos incompletos. Y cuando finalmente nos atrevemos a mirar con aceptación, descubrimos que la oscuridad también contiene luz. Así comienza la danza entre la sombra y la conciencia, un diálogo que, aunque silencioso, transforma la manera en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Capítulo 4. La batalla interna. Dentro de nosotros habita un conflicto silencioso, pero constante. Una batalla que no se libra con armas externas, sino con conciencia, atención y valentía. Por un lado está el yo que queremos mostrar al mundo, ordenado, virtuoso, coherente. Por el otro, la sombra, todo aquello que hemos negado, reprimido o temido. Y en medio nosotros, tratando de mantener la ilusión de control. Esta batalla no siempre se percibe de manera dramática. A veces se manifiesta como dudas silenciosas, decisiones que no nos satisfacen o emociones que nos sorprenden. Otras veces aparece como conflictos internos intensos, donde lo que creemos ser choca con lo que realmente sentimos. Cada intento de negar la sombra es un pequeño acto de guerra contra nosotros mismos. Cada resistencia genera tensión y cada tensión consume energía vital. En la vida cotidiana, esta batalla se refleja en nuestras elecciones. Nos esforzamos por actuar como deberíamos, en lugar de actuar según lo que realmente sentimos. Esto crea un desajuste entre nuestro mundo interior y nuestra vida externa. Es como remar contra la corriente de nuestra propia existencia, y cuanto más ignoramos la sombra, más intensa se vuelve la resistencia interna. A veces la batalla se vuelve visible en nuestras relaciones. Proyectamos frustraciones, miedos y culpas sobre otros, generando conflictos que parecen externos, pero que en realidad reflejan nuestra lucha interna. La sombra también se manifiesta a través del autosabotaje. Esas decisiones que contradicen nuestros objetivos, esos hábitos que nos limitan, son el resultado de una energía contenida que busca liberarse. El conflicto interno no es un signo de debilidad, sino de vida. Indica que hay partes de nosotros mismas que aún esperan ser reconocidas. En medio de esta batalla, podemos elegir la conciencia. Podemos observar, sin juzgar, y empezar a comprender la dinámica interna. Esto no elimina la batalla, pero transforma su naturaleza, de lucha destructiva a diálogo revelador. Cada vez que aceptamos un impulso, un miedo o un deseo reprimido, debilitamos la fuerza de la sombra que actúa de manera oculta y fortalecemos nuestra autenticidad y presencia. La batalla interna también enseña límites y compasión. Aprendemos a distinguir entre lo que somos y lo que rechazamos, entre lo que controlamos y lo que debemos permitir fluir. Así, cada conflicto se convierte en maestro y cada resistencia es una oportunidad para crecer. La verdadera victoria no es aniquilar la sombra, sino integrarla, reconciliar las partes dispersas de nuestro ser y permitir que la energía contenida en la oscuridad se transforme en fuerza consciente. La batalla interna nos recuerda que la vida no es perfecta.
que el equilibrio no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerlo con conciencia. Y quien aprende a caminar con la sombra, descubre que aún en la oscuridad hay guía, que aún en la lucha hay claridad. La batalla interna no termina, pero cada paso hacia la aceptación nos acerca a la totalidad. Capítulo 5. Integrar la oscuridad. Integrar la sombra no significa eliminarla, ni combatirla, ni ignorarla. Significa mirar de frente lo que hemos escondido y aprender a dialogar con ello. La integración requiere valentía. Requiere detenerse, escuchar y aceptar que la oscuridad forma parte de nuestra esencia. No es un acto de resignación, sino de reconciliación. Cada emoción reprimida, cada deseo negado, cada impulso oculto contiene energía. Energía que puede paralizarnos si no la reconocemos o impulsarnos si aprendemos a abrazarla. Integrar la sombra significa transformar la resistencia en comprensión, el miedo en valentía y la culpa en conciencia. Es permitir que nuestra oscuridad deje de ser enemiga y se convierta en aliada. Este proceso se refleja en la vida diaria. Al aceptar un defecto o una emoción incómoda, comenzamos a actuar con más autenticidad. La creatividad surge de lo reprimido, la pasión se despierta de lo que antes ignorábamos, y la relación con nosotros mismos se vuelve más genuina. La integración no es un punto de llegada, sino un camino continuo. Cada día nos enfrentamos a nuevas sombras, y cada día tenemos la oportunidad de reconciliarnos con ellas. Reconocer la sombra también nos permite ver a los demás con mayor claridad. Aquellas actitudes que antes nos irritaban, ahora podemos comprenderlas. Lo que proyectábamos sobre otros, empezamos a reconocerlo en nosotros mismos. La integración de la sombra transforma nuestra percepción del mundo. Nos volvemos más empáticos, más conscientes y más libres. Aprender a integrar la sombra no significa perder el control. Significa ganar totalidad. Cada emoción comprendida, cada impulso aceptado, cada deseo reconocido, nos acerca a un estado de equilibrio y armonía interna. Al integrar la oscuridad, descubrimos nuestra fuerza oculta, la capacidad de actuar con conciencia y de vivir con autenticidad. El proceso puede ser desafiante, requiere paciencia, honestidad y disposición a mirar lo que hemos evitado. Pero cada paso hacia la integración es un paso hacia la libertad interior, porque solo cuando abrazamos nuestra sombra podemos caminar completos. Y así, poco a poco, la oscuridad deja de ser un obstáculo y se convierte en una fuente de conocimiento, fuerza y creatividad. Integrar la sombra es, en última instancia, abrazar nuestra humanidad. Capítulo 6. La luz que nace del reconocimiento. Reconocer la sombra no es el final, sino el principio de un viaje profundo. Porque al mirar lo que antes negábamos, descubrimos una luz inesperada dentro de nosotros. Esa luz no proviene de la perfección, ni de la ausencia de conflicto, sino de la aceptación, del valor de mirar con honestidad y de la disposición a integrar lo que somos. Cada reconocimiento ilumina partes de nuestra existencia que antes permanecían en la sombra, y en esa luz encontramos claridad, fuerza y libertad. La luz que nace del reconocimiento nos permite vivir con autenticidad. Ya no necesitamos ocultarnos ni proyectar en otros lo que negamos en nosotros mismos. Nuestra mirada se vuelve más serena, nuestra voz más firme y nuestros actos más coherentes con quienes realmente somos. La integración de la sombra nos conecta con nuestra creatividad y pasión. Aquello que antes estaba reprimido,
ahora se convierte en fuente de inspiración, en energía vital que impulsa nuestras decisiones y nuestra capacidad de crear. Reconocer la sombra también nos permite ver a los demás con compasión. Entendemos que las luchas, miedos y errores de otros reflejan su propia sombra. Esto nos lleva a relacionarnos con más empatía, paciencia y tolerancia. La luz que nace del reconocimiento no es un destello momentáneo, sino un resplandor constante que guía nuestra vida y nuestras decisiones. A medida que caminamos con conciencia, nos volvemos más íntegros. La unidad entre nuestra luz y nuestra sombra nos permite actuar desde la autenticidad, sin miedo a mostrarnos completos al mundo. El reconocimiento transforma la oscuridad en claridad, el conflicto en aprendizaje y la resistencia en energía creadora. En este proceso, descubrimos que la sombra no era enemiga, sino mensajera de aquello que aún no habíamos comprendido, y que en cada momento de aceptación surge una nueva luz. Vivir con nuestra sombra integrada es vivir con totalidad. Significa abrazar la complejidad de nuestra existencia, aceptar la dualidad que nos habita y caminar con libertad. La luz que nace del reconocimiento nos invita a crear, a amar, a actuar con conciencia. Nos permite transformar desafíos en oportunidades y momentos difíciles en aprendizaje. Y así, lo que antes era oscuridad se convierte en fuerza y guía. Caminar con la sombra reconocida es caminar completos, en equilibrio con nuestra humanidad, conectados con nuestra esencia y listos para vivir con autenticidad y plenitud. Porque solo al reconocer nuestra sombra, encontramos la luz que siempre estuvo de nosotros.